la motivación, motor de la voluntad y clave del éxito. Efectivamente, Cristina, la motivación es la energía que surge en nuestra mente cuando queremos alcanzar una meta o un propósito, ¿no? Y entonces, pues está relacionado con muchos aspectos. Está el sistema de recompensa del cerebro, está relacionado con la capacidad de mantener un enfoque y una orientación hacia lo que nos proponemos, y difiere mucho de unas personas a otras. Pues depende mucho de nuestra historia, de nuestra educación, de cómo nos han educado en voluntad, de cuánta recompensa necesitamos para activar ese mecanismo de la motivación, lo que se denomina el umbral de la motivación. Y detrás de cada cosa que nosotros hacemos hay una motivación de fondo que nos impulsa a realizarla. Y ahí radica ese circuito de recompensas que a veces está mal visto, porque también es el centro, curiosamente, de las adicciones, pero también es el centro del placer. Es decir, que tú piensas en que quieres hacer algo y te motiva. O sea, de repente tú empiezas a estudiar medicina, sabes que son 6 años de medicina, luego el MIR, 4 años o 5 años de especialidad, pero tú vas sintiendo un cierto placer a medida que vas aprobando las asignaturas, que vas empezando a hacer las prácticas, que vas aprendiendo, ¿no? La motivación es un mecanismo que nos aporta placer, pero existen 2 tipos, el externo y el interno. La motivación extrínseca es cuando el estímulo viene de fuera. Por ejemplo, tú haces un informe perfecto para que tu jefe esté contento. Tú haces un regalo para que esa persona esté muy contenta y eso te motiva, ¿no? Te portas bien, un niño que se porta bien, porque sabe que va a tener un premio si se porta bien. Esa motivación extrínseca tiene cosas muy buenas, pero llega un momento que haces las cosas por los demás y no por ti mismo. Y la motivación intrínseca, pues la persona lo hace, por ejemplo, para definir mejor su identidad, para mejorar su salud. El claro ejemplo, ¿no? Quieres dejar de fumar. Y entonces dices, motivación intrínseca. Puedes dejar de fumar porque tu marido, tu mujer, tu pareja, tu novio te dice o dejas de fumar o corto contigo, la relación, motivación extrínseca, o porque tú de repente te das cuenta que es necesario para tu salud. Y entonces empiezas a investigar qué es el cáncer de pulmón y todas las cosas que conocemos. Y entonces esa motivación arranca desde el interior. Las motivaciones extrínsecas suelen ser muy a corto plazo. Eso te digo, ¿cuál es la diferencia de motivación? Quiero decir, ¿funcionan las dos con la misma eficacia? No, porque la extrínseca, si tú piensas en ese niño que tú le dices que estudie, extrínsecamente porque le vas a dar luego un premio. Intrínsecamente porque se va a sentir mejor consigo mismo, porque le has enseñado que el aprendizaje es bueno, porque imagínate que es un tema de lectura, porque la lectura le hace que sea más culto, que tenga fantasía, y le metes esa motivación intrínseca. Si es extrínseca, en el momento que desaparezca el estímulo externo puede desaparecer, a menos de que se haya conseguido un gran hábito, y la intrínseca hace que se mantenga a lo largo de los años. Esto puede ser con la comida, puede ser con la lectura, con la educación, con el estudio, con el horario, levantarte pronto por la mañana. Claro, cuando es intrínseca, tú empiezas con tu fuerza de voluntad. Mi padre siempre dice que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Esa fuerza de voluntad es... Yo también lo digo, sí. Sí, es que cuando eres capaz de posponer la recompensa creyendo en tu propio bien a corto y a largo plazo, los resultados son mucho mayores. Entonces, claro, ¿qué fuentes de motivación podemos tener? Intrínsecas, pues por ejemplo la curiosidad. Yo quiero aprender más, yo quiero investigar más o profundizar sobre un tema. O puede ser la autonomía, porque yo quiero ser más libre, porque yo me quiero convertir en una persona con más capacidad de tomar decisiones. Puede ser las creencias, ¿no? Cada uno tiene sus propias creencias y entonces a veces la motivación de tus creencias, de tus valores, te ayuda a ir formándote más. Y es importante para la motivación tener en cuenta que existe como una fórmula, ¿no? Tú estás lo suficientemente motivado cuando percibes que tus beneficios, es decir, las consecuencias, son más altos que el coste de la conducta. Por ejemplo, pereza, dinero, pues todas esas cosas que conocemos. El gimnasio, ¿no? O sea, es decir, ese momento a principio de año, donde todo el mundo se levanta el 1 y dice, este año dejo de fumar, empiezo a ir al gimnasio, como bien, recupero estas amistades, y al día 3 de enero ha desaparecido todo, ¿no? Es decir, esas motivaciones un poco surrealistas. Por eso es importante tener una meta a largo plazo y pequeños objetivos a corto plazo. Si tú necesitas perder 30 kilos o 20 kilos, si tú pones en tu cabeza la cifra de 20 kilos, es imposible. Si tú dices 1 kilo a la semana, tu cerebro va sintiendo que eso es mucho más alcanzable y cada semana que va pasando, ese sistema de recompensa se siente gratificado y te da la energía para la siguiente semana. Yo pienso mucho en las oposiciones, ¿no? Yo tengo
yo tengo una familia, mi madre que es notario y mi marido también, pues son personas que han estudiado muchísimos años para una recompensa que puede o no puede llegar, porque claro, nadie te lo asegura. Pero tú, si te levantas cada mañana pensando en que te quedan 3 años para el examen, pero si tú te levantas cada mañana sabiendo que ese estudio de ese día te ayuda a acercarte a tu meta, tú eres capaz de potenciar esa motivación intrínseca. ¿Qué pasa? Que cuando uno no tiene motivación, procrastina. ¿Qué es procrastinar? Y seguro que esto algún oyente, a mí misma me ha pasado, ha sucedido. Es decir, dejas las cosas para otro momento. Sabes lo que tienes que hacer, pero de repente haces lo contrario. Yo tengo que ponerme a ordenar mi habitación, pero de repente te ves cocinando algo. Tengo que ir a pagar este tema. Esa cosa del cerebro. Sí, lo de la procrastinación. Alguna vez que he hablado de ello, la gente me escribe como diciendo, uy, esto soy yo, ¿no? El cerebro, cuando no tiene las motivaciones suficientes o está acostumbrado a ser un poco perezoso, procrastina. Y la procrastinación para el cerebro es dañina a otro nivel, porque no eres capaz de enfocarte bien en lo que tienes que hacer, dejándolo siempre pues tengo que hacer este informe, y de repente sabes, lo tienes delante, pero te puedes hacer otras cosas. Yo me acuerdo cuando estudiaba el MIR y vivía en Oviedo, vivía en un sitio muy chiquitín, y había días que había algunas materias, cada día tienes que estudiar una materia de medicina, y había algunas que se me daban peor o no me gustaban, y ese día entonces se me ocurría desatascar las tuberías, plantearme si el sistema de luz y bombilla era bueno para mi concentración. Oye, Marian, y por aprovechar el final, ¿cómo podemos potenciar la motivación interna? Porque digo yo que habrá un elemento genético, que habrá personas con más impulso que otras. Hay una parte genética, pero sobre todo educativa. Si de pequeño te han enseñado a posponer la recompensa, hay un estudio que recomiendo a los oyentes que si al terminar o esta tarde lo pueden ver, que es el estudio de la golosina, donde un psiquiatra le dio a los niños de 3, 4, 5 años una golosina y les dijo, si no os la coméis de aquí a 10 minutos, os doy 2. Y entonces hay un vídeo en YouTube que se puede ver perfectamente que se llama The Marshmallow Test, que los niños, los que no se tomaron la golosina, los siguió durante 30 años y a los que también se lo tomaron. Y vio que los que tenían fuerza de voluntad, es decir, los que eran capaces de decir esto vale por algo, esto lo consigo, tenían menos problemas de drogas, mejor sueldo, mejor salud a largo plazo. Por lo tanto, tips para mantener esta motivación. Que los objetivos se conviertan en maneras de aprender. No solo para conseguir el éxito. Es decir, si quiero dejar de fumar, en vez de decirte, mañana dejo de fumar de golpe, pues decir, oye, me voy a informar, por qué es malo por qué es malo fumar, cómo afecta a mi salud. Luego, no ver la meta como una amenaza. Por ejemplo, el que se pone a dieta y que de repente el chocolate, ¿no? Y entonces, si ves el chocolate como una amenaza, vives en alerta y entonces tienes que decir, a ver, el chocolate no me conviene porque, y todos lo sabemos, ¿no? Yo que soy una loca del chocolate, pues estudiar por qué no es bueno el chocolate en una dieta o las patatas fritas o la cerveza, ¿no? Es decir, investigarlo. El tercero, enfocarme en cómo lo hago y no en por qué lo hago. A veces hay que decir, vale, yo esto lo estoy haciendo ya no, porque a veces en largo plazo la meta es tan lejos que tenemos que ir diciendo, esto pequeñito me está consiguiendo tener un hábito de vida, tener una vida más ordenada, que la motivación intrínseca potencia zonas de mi cerebro como la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar, es la que nos ayuda a ser más inteligentes, la que nos ayuda a filtrar la información. Y luego, cuando queremos tirar la toalla, porque siempre pasa, en cualquier cosa que nos proponemos a largo plazo, acordémonos, Cristina, de ponernos propósitos muy chiquitines. Si estudio medicina, poquito a poco, como ha dicho Marian. Que nos tenemos que ir a las noticias, Marian Rojas. Siempre aprendemos tanto. Un abrazo. Gracias, Cristina. Buen fin de semana.